Pues muy bien, queridos amigos, muy buenas tardes. De modo tranquilo, reposado, intencionalmente así, porque el tema es apasionante y se presta para que se enciendan las pasiones. Hoy comienzo una serie de videos que podríamos titular ¿Cómo hubiera sido México de no haber sido borrado la Unión Nacional Sinarquista, el único partido de raigambre católica realmente popular, no populachera ni populista, como el desgobierno que ahora nos oprime? ¿Qué hubiera pasado si la Unión Nacional Sinarquista, repito, se hubiera hecho con el poder? Si realmente hubiera podido llegar a Palacio, llegar a Los Pinos y tomar el control, el dominio, la dirección de la vida de nuestro querido México y tener a raya la tremendamente insidiosa y destructiva injerencia de los Estados Unidos de América, pero más que de esta nación, del sionismo internacional globalizante y globalizador, de ADN anticristiano, antifamilia y antivida, porque esos son precisamente los tres grandes odios de la masonería que dirige la inmensa mayoría de los gobiernos que hoy destruyen la tierra y destruyen a Cristo, o cuando menos intentan hacerlo, y sí lo logran, destruirlo en la mente y en el corazón de miles de millones de personas. Porque este sionismo ataca a la familia a través de sus propuestas de ideología de género, a favor del aborto, a favor de la droga, y ataca la vida. Bueno, pues, ¿qué hubiera sucedido, repito, si la UNS, la Unión Nacional Sinarquista, ese partido, movimiento, mi papá no quería que se le llamara partido porque él decía muy justamente que los partidos le parten la madre a la patria, y por esa razón yo soy apartidista desde niño cuando lo oí decir esto. Pero bueno, en aquella época, en 1937, que es cuando la Procuraduría General de la República ya tenía informes sobre la introducción de la propaganda que ellos llamaron fascista, que ellos, los gobernantes masones, llamaron subversiva en el país. Escuchaban y deformaban lo que escuchaban. Y llegaron a acusar a mi padre y a todos los anarquistas de estar adheridos, de ser simpatizantes, de ser una quinta columna del eje Berlín-Roma-Tokio, y que querían reforzar sus posiciones con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nada más absurdo, nada más calumnioso que asociar al movimiento de mi padre y de otras personas de su categoría moral, aunque no tan líderes como él, ni tan de una pieza y congruentes como él. Resulta verdaderamente calumnioso, pues, asociar al sinarquismo de ADN católico con cualquiera otra ideología o movimiento sociocultural o sociopolítico o incluso religioso. Esto mi padre dice con toda claridad: no puede ser nuestro modelo el nazismo, revolución específicamente alemana, hija legítima de la revolución protestante de Lutero, ni el fascismo italiano, que es, como el nazismo, la deificación de una raza y de un gobierno, soberbia luciferina que ha de ser castigada con el aniquilamiento de Mussolini y de Hitler. No hay soberbia que Dios no humille. Esto lo escribe mi padre mucho antes, años antes de que tanto Mussolini como Hitler terminen de la peor manera posible.
con su vida y con su proyecto. Así que, y esto que acabo de leer es una carta que tengo de mi padre. No es una carta propiamente, es un escrito de su puño y letra, en donde él explica esta tremenda rivalidad entre fascismo y nazismo por un lado y comunismo, aunque aquí no lo dice, pero obviamente lo va a decir muchas veces y de forma constante a lo largo de su vida, y el movimiento nacional sinarquista. Con Francisco Franco, desde luego, el gran libertador de España, ese al que a la fecha, muchos años después de muerto, los sionistas, los comunistas, los izquierdosos, los chairos, porque también en España hay chairos, nada más que allá no dicen las mentadas de madre del mexicano, allá dicen coño y redies y hostia, ¿no? Estos chairos de todas las latitudes odian a Franco porque evitó la instalación del comunismo en la madre patria. Yo por eso lo admiro, lo amo, lo venero y lo considero un héroe católico, ¿sí? Bueno, pues mi padre hizo lo mismo que yo, nada más que él sí se relacionó con don Francisco Franco, epistolarmente, ideológicamente. No alcanzó a haber una relación política porque las circunstancias no lo permitieron. Y vemos a mi padre escribir un párrafo hermoso describiendo justamente el ADN sinarquista católico. Dice él: el espíritu y la férrea voluntad de aquellos pueblos que lograron elevar a sus países de la postración más ignominiosa a un plano de progreso material y poderío bélico asombroso, se refiere obviamente a Alemania, a Japón. Logramos tomar o quisimos tomar algunas exterioridades, como el saludo, la disciplina y todo lo bueno que había en el espíritu de aquellos pueblos, como la mística nacional, porque esto fue lo que impresionó a muchos de nosotros y nos encontró dispuestos a una imitación sincera. Pero nunca imitamos las ideas, porque como lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia, el nazismo, al igual que el comunismo y el fascismo, son intrínsecamente perversos. Vale la pena aquí hacer referencia a esa formidable encíclica papal, Mit Brennender Sorge, que se escribe allá por el año 1936 y que se lee en todas las iglesias, más de 10,000 iglesias en Alemania, precisamente para que la Santa Sede deje bien sentado, bien entendido a todo el mundo, a la nación y al mundo, a la ciudad y al mundo, que la Iglesia Católica Apostólica Romana condena al nazismo, al igual que lo hace la UNS y al igual que lo hace mi padre de modo explícito, por ser intrínsecamente opuesto al orden católico. Entonces, ¿cómo hubiera sido nuestro México de haber logrado evitar, mi padre y otros de los líderes, de haber logrado evitar la traición, la acomodación, la conveniencia, la compra, la venta, la prostitución del movimiento nacional sinarquista? ¿Qué hubiera sido de México? Bueno, pues, aunque el sinarquismo pudiera parecer fascista en aspectos superficiales, internamente siguió siendo siempre un nacionalista mexicano, un hispanista y abiertamente católico. Fíjense, tres cosas que la cuarta deformación, o la cuarta, mejor dicho, putrefacción, que hoy sufrimos con el desgobierno del Pejelopostli, justamente lo que no tenemos. No tenemos un ideario nacionalista mexicano, no tenemos una filiación hispanista, porque este señor Pejelopostli no reconoce, ni conoce nada de historia, y abiertamente católico, según lo demuestra y lo cuenta de modo espléndido el muy confiable historiador don Jan Meyer. Los miembros de la Unión Nacional Sinarquista asumían su papel de redentores con el catolicismo como bandera y acción.
mientras que el Pejelopostli asume el papel de redentor, buscando hacer de México Venezuela del Norte, abiertamente comunista. Los sinarquistas, por el contrario, eran los nuevos cruzados en la lucha contra los males que aquejaban al mundo, pero principalmente a México, con el cardenismo comunista de Lázaro Cárdenas, el Tata. Abiertamente comunista, abiertamente perseguidor, abiertamente corruptor, sin dejar de lado nunca, en cierta forma, la sumisión al gobierno estadounidense en su ala sionista y masónica, y buscando invariablemente cualquier manifestación, tanto Cárdenas como el Pejelopostli, ajena a lo mexicano. Jan Meyer lo define de esta manera: la Unión Nacional Sinarquista es profundamente católica, idealista, anticapitalista, antiburguesa, como los movimientos homólogos de la Hungría y la Rumania de los años 30, de Turquía y de los países árabes en los años 50 y 60. La Legión del Arcángel San Miguel combina cristianismo social, agrarismo y tradiciones, con el claro rechazo a los halógenos, o sea, a los extranjeros, pero no en cuanto a razas, sino en cuanto a ideología. Los demócratas, porque la democracia es el mejor invento para destruir al cristianismo. ¿Y por qué? Porque el sinarquismo nunca creyó en la democracia, ni iba por un voto de sufragio universal, ni una cuestión en donde la chusma creara como ahora una especie de oclocracia. Bueno, pues porque la democracia es el mejor invento sionista para engatusar a los pueblos y colocar siempre en el gobierno a los peores. Por eso no es democracia, se llama oclocracia. Si México hubiera sido gobernado por el sinarquismo, hubiéramos tenido el dominio, pues, de la clase pensante, el dominio junto con de la clase empresarial, no de los trepadores empresarios, sino de los empresarios como don Eugenio Garza Sada, como don Lorenzo Servitje y otros muchos de su dignidad, de su extraordinaria adhesión a la doctrina social católica. Si México, pues, hubiera sido gobernado por el sinarquismo, la doctrina social católica hubiera sido el libro de cabecera de todos los gobernantes de esta desdichada nación, en donde ahora parece ser gobernada con los libros de Fidel Castro Ruz, el libro rojo de Mao Zedong y las ideas esquizofrénicas y perversas y psicopáticas de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Y peor aún ahora, de Evo Morales, que no tiene nada de malo que sea indígena, sino que es un indígena perverso, narcotraficante, extorsionador, y que ahora vive a expensas del pueblo de México. Y que además asesora, y que además le paga, o mejor dicho, me equivoqué, le cobra el financiamiento que hizo de la Cuarta Trastornación para que Pejelopostli llegara al poder. Veamos cuál hubiera sido el juramento de cada uno de los policías, de cada uno de los jefes de los policías, de cada uno de los soldados mexicanos, de cada uno de los alcaldes, diputados, senadores, gobernadores de cada una de las entidades federativas, del presidente y de sus miembros del gabinete. ¿Qué hubieran dicho al tomar posesión del poder en México? ¿Qué hubieran jurado con la Biblia, con la mano puesta sobre la Biblia y el corazón temblando de amor por Cristo y por la Virgen, a quien el sinarquista considera verdaderamente los gobernantes del cosmos, de la creación entera? Por eso el cristero, por eso el sinarquista siempre gritó: ¡Viva Cristo Rey! Bueno, pues el juramento legionario dice así, del puño y letra de don Salvador Abascal Infante. Lo leo tal cual. Queremos y juramos llevar una vida dura y severa,
que excluya todo lujo y todo libertinaje. Queremos reprimir toda tentativa de explotación del hombre por el hombre. Queremos sacrificarnos siempre por la patria. Bueno, pues este hubiera sido la base, esta hubiera sido el fundamento, la base. Y continúa mi padre. El orden, la paz en el orden, es nuestra piedra de toque. Esta visión no fue desatendida en aquellos años, finales de los 30, principios de los 40, no fue atendida sino entusiastamente acogida por grandes sectores de la sociedad y logró seducir por igual a campesinos que a obreros y a grandes sectores de la población urbana en todo el territorio nacional y hasta en el sur de los Estados Unidos. Pues la UNS fue el primer organismo que en el país arropaba a los migrantes mexicanos al sur norteamericano. Grandes intelectuales como Guisa y Acevedo, Antonio Caso y José Vasconcelos también saludaron con fervor al movimiento nacional sinarquista. No es extraña la entusiasta respuesta ante la creación y el avance incontenible, al menos en sus primeros años, de la UNS. Gran parte de la sociedad estaba descontenta con los gobiernos emanados de la revolución antimexicana. Por cierto, aquí quiero hasta cierto punto, pues no sé si la palabra sea correcta, reírme, iba a decir burlarme, de algunos chairos que cuando yo escribí en mi Facebook revolución, con B de burro, me dijeron, ay señora Abascal, pues ¿qué no sabe usted que se escribe con B labiodental, con V? Qué mal está usted en ortografía, aprenda a escribir y después critique a nuestra heroica revolución. Yo les aclaro, no quise decir revolución, quise decir revolución y no quise decir mexicana. Quise decir anti-mexicana. Bueno, pues gran parte de la sociedad, repito, estaba profundamente descontenta, así como ahora gran parte y creciendo de la sociedad está profundamente descontenta con lo que está realizando el Pejelopostli, que es regresarnos a la era de las cavernas, a un crecimiento cero, a una situación de inseguridad tan brutal como en las naciones en guerra, Irak, Irán, etc. Desvincular a la familia, asesinar por cientos de miles a niños no natos, proteger a las pandillas LGTBI y cuanta barbaridad antinatural y perversidad delirante se le ocurra. Bueno, pues todo esto está generado porque la masonería de su época, 1941, 43, 44 en adelante, logró comprar, logró seducir a los jefes, no digo nombres para no despertar suspicacias, y destruir desde adentro al sinarquismo. Pero bueno, volvemos a ver qué hubiera pasado. Pues el mismo reparto agrario llevado a cabo por Cárdenas no satisfacía las demandas de la población e incluso llegaba a generar ámpulas, rechazo, coraje, rabia, desprecio, miedo en diversas zonas del país. Con el fin de lograr sus propósitos agrarios, Cárdenas inventó la destrucción del campo, gracias al Pacto de los Generales. El gobierno comunista creó los grupos reservistas, o sea, células terroristas de campesinos armados. Así que Pejelopostli lo único que ha hecho al armar su Guardia Nacional, pues es copiar lo que ya hicieron varias naciones y lo que ya Cárdenas había hecho en México desde 1936. Con las balas de aquellos terroristas campesinos armados, cayeron muertos docenas de sinarquistas. Pero la UNS va tomando cada vez más fuerza hasta constituir un verdadero peligro para los gobernantes que nunca pudieron entenderlo completamente. En una manera hasta entonces novedosa, de fuerza, el sinarquismo rechaza el poder y pugna como parte esencial de su programa por la libertad religiosa, coartada por esos años, de manera brutal.
Posteriormente acometerá el problema social debido a las enormes desigualdades en el país y finalmente pretenderá ingerir en el aspecto político. Sin embargo, siempre existió un amago de golpe de Estado por parte de un sector del movimiento, el movimiento liderado por mi padre, por don Salvador Abascal, y ese golpe de Estado nunca llegó. Nunca llegó, pues porque las condiciones no se prestaron, porque la masonería fue más poderosa, más astuta y obviamente infinitamente mejor financiada que lo que hubiera podido ser el sinarquismo, a pesar de la inmensa mayoría de mexicanos que eran sinarquistas de corazón o que participaban en el movimiento. Dos batallas, sin embargo, fueron imprescindibles para el movimiento de mi padre. La primera se libró en Tabasco, en el Tabasco tiranizado por Tomás Garrido Canaval, en 1938, que era este Tomás Garrido Canaval, enemigo de Dios y del alcohol, era puritano y ateo. Él se dedicaba a desfanatizar a la población y llegó a derrumbar iglesias, someter al silencio y a la deportación a los religiosos. Exigió que los ministros de culto fueran casados y educados en escuelas públicas para poder oficializar las misas. En Tabasco solo había un solo cura. Un historiador norteamericano, Graham Greene, retrata a la perfección este panorama en su novela El poder y la gloria. Después de haber llegado a la entidad, mi padre organiza a los campesinos, empieza con un tambor de atasta tamulté a gritar: muera el mal gobierno, y cuando llega a Villahermosa lleva con él más de 40,000 campesinos sin armas. Y una mañana toman la plaza de armas de Villahermosa. El jefe de la plaza militar federal intima la rendición a los sinarquistas: alto ahí, o el que avance se muere. Mi padre dice: avancen. Caen 16 muertos, las balas le silbaban por las orejas. Toma la pistola del jefe militar, lo intima a rendirse, y intimidado dice: alto el fuego. Toman la ciudad, toman las iglesias, reabren los cultos, el culto católico, y el gobierno cardenista se ve obligado a expulsar del país al tirano Tomás Garrido Canaval, y fue a dar con sus huesos a Cuba, en donde años posteriormente murió. La consigna de mi padre era libertad religiosa. Yo quiero que imaginen, queridos amigos, lo que hubiera sido desde entonces si este movimiento que triunfa en Tabasco hubiera podido triunfar en todo el país. Bueno, pues hoy no tendríamos los indicadores de desastre que por más de 60 o más indicadores ya he publicado, y otras personas nobles, inteligentes y no alineadas con el narcosistema que hoy lleva al país a la putrefacción final han logrado implantar. Bueno, pues en aquel tiempo la manera en la que accionaron en Tabasco los anarquistas la van a repetir en gran parte del país, subrayando su poderío incluso frente a las propias autoridades federales. De un momento a otro, una ciudad podía ser tomada por el movimiento sinarquista. Los miembros del gobierno federal, comunista, ateo, masón, sionista, palidecían ante aquella marea incontenible, principalmente compuesta por campesinos, que llegaban a tren, caminando, a caballo, con el fin de participar en las manifestaciones sinarquistas. La segunda batalla fue utópica, pero bueno, puedo decir que cuando menos aquí estoy. La segunda batalla fue crear la Ciudad de Dios en el desierto de Baja California. Hostigado por los adversarios, prácticamente obligado a ser desterrado, como lo fue Sócrates en su época, obligado a ser desterrado o callarse o aceptar la cicuta. Mi padre no aceptó tomar la cicuta, obviamente, ni aceptó callarse ni quedarse quieto, pero aceptó irse a la Baja California a crear la Ciudad de Dios en el municipio actualmente llamado Comondú, que en aquella época no era más que un desierto árido,
claro, con agua en el subsuelo, y ahí fundó la colonia María Auxiliadora, donde yo nací. Curiosamente recibió apoyo de sus enemigos políticos, hasta del mismo Lázaro Cárdenas, y el entonces gobernador del estado, Francisco Múgica, comunista, pero bueno, ellos creyeron que a la larga el sueño de Abascal, mi padre, iba a civilizar la región y la iba a volver, como lo es de hecho, un emporio agrícola, en donde el nivel de vida de la gente es digno, no es rico ni mucho menos, pero se puede ver en el satélite como toda la región de Comondú, Villa Constitución, unas bastantes docenas de miles de hectáreas, si no es que más, hoy es un lugar próspero y con una vida digna. Después de la traición del obispo Luis María Martínez, quien le obliga a ceder el mando del sinarquismo a los cobardes, acomodaticios, a los que habían optado más bien por acomodarse muy apoltronadamente con la vida del gobierno, con las exigencias masónicas. Entonces el sinarquismo cae derrotado no por el comunismo, no por el sionismo, no por la masonería propiamente, sino por la traición de algunos de sus jefes. Prefiero no decir sus nombres. Tienen hijos, tienen nietos, averigüenlo ustedes si quieren y si tienen tiempo. Ah, qué caray.